Esclerosis múltiple y fingolimod. Presentado por Daniela Gómez Furchi y Sebastián Portazo. La esclerosis múltiple es un trastorno autoinmune crónico del sistema nervioso central que afecta al cerebro y la médula espinal. Lesiona la vaina de mielina, bloqueando o haciendo más lentos los mensajes entre el cerebro y el cuerpo. Entre los síntomas se encuentran las alteraciones de la vista, debilidad muscular, problemas con la coordinación y el equilibrio, sensaciones como entumecimiento, picazón o pinchazos, también problemas con el pensamiento y la memoria. Tipos de esclerosis múltiple según la clínica. La esclerosis múltiple remitente recurrente es la forma más común que afecta al 85% de todos los pacientes con esta enfermedad y se presentan recaídas y remisiones. Las recaídas están caracterizadas por ser brotes agudos de disfunción neurológica recurrente. La esclerosis múltiple primaria progresiva se presenta aproximadamente entre el 8 y el 10% de las personas con esta enfermedad y se caracteriza por un empeoramiento gradual de la función neurológica desde el principio, sin recidivas ni remisiones. Esclerosis múltiple secundaria progresiva se da entre el 30 y el 40% de las personas que padecen esta enfermedad. Inicia como una esclerosis múltiple remitente recurrente y luego continúa con una esclerosis múltiple primaria progresiva. Esclerosis múltiple progresiva recurrente es la forma menos frecuente, menos del 5%. Se caracteriza por recidivas seguidas por remisiones y no producen una progresión de la enfermedad. Inmunopatología. El origen de la esclerosis múltiple es aún desconocido, pero existen dos grandes hipótesis complementarias, la hipótesis hereditaria y la hipótesis epigenética. Ambas coinciden con que la causa de esta enfermedad es una mutación en el cromosoma 6 en el segmento que codifica para el MHC. Los antígenos solo son reconocidos por los linfocitos T si las APC los presentan por medio de las moléculas del MHC. Pero si el MHC está mutado, tendrán la capacidad de reconocer como antígenos a péptidos propios al presentárselos a los linfocitos T autorreactivos. Además, existen factores ambientales que pueden predisponer a la persona para tener esclerosis múltiple. Por ejemplo, haberse contagiado del virus del Epstein-Barr, dado que cuando el MHC está mutado, al sensibilizar el linfocito con el péptido patógeno lo sensibiliza también contra proteínas que conforman la vaina de mielina, que son muy similares al péptido patógeno, tales como la proteína básica de mielina, la glicoproteína de oligodendrocitos de mielina, proteína proteolípida, por lo que se degrada la vaina de mielina. Hay dos hipótesis frente a la formación de las placas de desmielinización. La primera es la inflamación que induce desmielinización que lleva a la degradación axonal secundaria. La segunda es que es una enfermedad neurodegenerativa con inflamación secundaria y desmielinización. La desmielinización aumenta los procesos de activación inflamatoria que conducen al daño de la barrera hematoencefálica, permitiendo que más linfocitos T autorreactivos ingresen y también estimulen la activación de macrófagos y vías del estrés oxidativo. Las lesiones de la sustancia blanca están caracterizadas por la presencia de microglía y de macrófagos, que son las principales células inmunes innatas presentes en este tipo de lesiones. Células invariantes asociadas a mucosa, MAIT. Las células MAIT son un subconjunto de células T del sistema inmune innato para defenderse contra las infecciones microbianas. Están presentes en el hígado, los pulmones, la mucosa y la sangre y constituyen hasta el 25% de los linfocitos TCD8 en individuos sanos. Las células MAIT están muy presentes en los sitios de desmielinización y secretan citoquinas TH1 proinflamatorias, interferón gamma y TNF-alfa, y activan las células TH17, interleuquina 17 e interleuquina 22. Las principales citoquinas en la patogenia de las enfermedades inflamatorias y autoinmunes crónicas. Además, las células MAIT se encuentran en las lesiones inflamatorias de la sustancia blanca, así como la transcripción sobre expresión de MR1 en las lesiones de la esclerosis múltiple. Por el contrario,
Se ha informado que las células MAIT están disminuidas en la sangre de los pacientes con esclerosis múltiple remitente recurrente. Aún así, su papel no está claro. Células B. También las células B pueden contribuir en la patogénesis de la esclerosis múltiple, secretando anticuerpos autorreactivos y citoquinas en su función de APC para activar a linfocitos T. En pacientes con esta enfermedad, la presencia de bandas oligoclonales en el líquido cefalorraquídeo y en el parénquima cerebral es del 95%. Estas bandas son producto de la expansión clonal de las células B y de la síntesis de IgGs. Los autoanticuerpos anti-MOG son una importante señal de la esclerosis múltiple en la infancia y en algunos pacientes con neuromielitis. Es claro que la activación anormal de las células B afecta al sistema nervioso central y sugiere que las células B tienen un papel importante en la fisiopatología de esta enfermedad. Células dendríticas. Son células presentadoras de antígenos que procesan y presentan epítopes antigénicos en su superficie con el complejo HLA clase 1 o clase 2, estimulando la proliferación de linfocitos TCD4 y linfocitos TCD8. Aunque siempre se relaciona esta enfermedad con los linfocitos T, evidencia reciente demuestra que las células dendríticas tienen un papel importante en la fisiopatología de la esclerosis múltiple, debido a su activación de linfocitos T y a sus propiedades de secretar citoquinas. Estas células dendríticas pueden presentar epítopes específicos de la mielina y activar a los linfocitos T, induciendo la producción de citoquinas proinflamatorias y su posterior paso por la barrera hematoencefálica. Ya en el sistema nervioso central, pueden iniciar procesos de desmielinización desencadenando problemas motores. Las células T reguladoras son un subconjunto de las células TCD4. Modulan la inmunidad, mantienen la tolerancia contra los autoantígenos y provienen la autoinmunidad. Estas se caracterizan principalmente por expresar a FOXP3, a CD25 y a CD4, y además son antiinflamatorias. Se han realizado estudios en ratones que han comprobado que las Treg han reaccionado a la proteína de la vaina de mielina o MOG, generando algunos signos de esclerosis múltiple. Además, en las primeras etapas de la EM se ven alterados los Treg en su maduración y migración, especialmente en FOXP3. Células de la microglía. Son los macrófagos que están alojados en el sistema nervioso central. Estas representan el 10% de las células innatas en este sistema, y al igual que sus pares, una vez que son estimuladas, se diferencian en células M1 y células M2. El perfil M1 debido a su exposición a lipopolisacáridos e interferón gamma, y se caracteriza por la producción de citoquinas proinflamatorias y un aumento en su capacidad fagocítica. El perfil M2 es debido a la exposición a interleuquina 4 e interleuquina 10, secretan mediadores antiinflamatorios y promueve la reparación de tejidos. La microglía también puede ser sobreestimulada, produciendo un exceso de factores citotóxicos como el óxido nítrico, anión superóxido, TNF-alfa y glutamato, produciendo neurotoxicidad progresiva. Fingolimod. Fisiología de la esfingosina 1-fosfato y sus receptores. La membrana celular contiene fosfoglicéridos, esteroides y esfingolípidos derivados de la esfingosina. Existen dos tipos de esfingolípidos: los fosfoesfingolípidos o esfingomielina y los glucosfingolípidos, que son los gangliósidos y los cerebrocidos. Los principales esfingolípidos bioactivos incluyen a la ceramida, a la esfingosina, a la ceramida 1-fosfato, a la esfingosina 1-fosfato y median respuestas celulares como proliferación, diferenciación y muerte celular. Un componente de la vía de la síntesis de esfingomielina es la esfingosina 1-fosfato, que se produce por una fosforilación de la esfingosina mediada por esfingosina sinasa subtipo 1 y 2. Este esfingolípido bioactivo media diferentes procesos celulares: proliferación, organización del citoesqueleto, migración y morfogénesis, también inflamación y angiogénesis.
La S1P se degrada de forma irreversible por la enzima dependiente de piridoxal 5-fosfato que es conocida como la S1P liasa o SPL. Esta contribuye al desarrollo normal, la producción, la integridad del tejido y la respuesta al estrés de muchas especies. La inhibición de SPL evita el tráfico de linfocitos al alterar los gradientes de SP en la sangre y tejidos, lo que demuestra que la SPL puede tener efectos significativos sobre la señalización de la S1P. La SPL promueve la apoptosis en células humanas, pero sus mecanismos aún se desconocen. La esfingosina 1-fosfato o S1P se encuentra en el sistema nervioso central. Se ha localizado este receptor en el neuroepitelio del tubo neural y en las etapas más avanzadas en la región ventrículo ventral. Estos receptores se encuentran en células neuronales y gliales, especialmente en la microglía. Cada célula los expresa en diferente cantidad. La S1P tiene una actividad quimiotáctica para células neuronales progenitoras, mismas que se han observado desplazándose hacia sitios de daño en el sistema nervioso central. La S1P participa principalmente en la migración. Se ha comprobado que la S1P promueve la sobrevida de los oligodendrocitos en algunos estudios con ratones, así como la modulación de la mielinización después de algún daño. En los astrocitos contribuye a la comunicación de estos con otros grupos celulares y finalmente participa en el mantenimiento de la integridad de la barrera hematoencefálica. Mecanismo de acción. Fingolimod en su forma fosforilada actúa como agonista de los receptores de esfingosina 1-fosfato. De los 5 subtipos, fingolimod tiene mayor afinidad por el subtipo 1, S1P1, de acuerdo con el siguiente orden: S1P1, S1P5, S1P4, S1P3. Las concentraciones necesarias para unirse a S1P2 son inalcanzables con las dosis probadas en pacientes, así que para fines prácticos no se considera acción sobre este receptor. En el nódulo linfático, fingolimod favorece la internalización de S1P1 en todas las células T vírgenes, células T activadas y las células T de memoria, al tomar lugar del receptor S1P1 en la membrana de estos linfocitos, evitando que se genere el gradiente y por lo tanto no se permite la salida del linfocito del nódulo. Cabe mencionar que estas células no serán destruidas ni se verán afectadas su función. No hay linfotoxicidad. Así que el mecanismo de acción se basa principalmente en este secuestro linfocitario, evitando así el cruce de dichos linfocitos T a través de la barrera hematoencefálica, causando daño directo e indirecto a la mielina. Clínicamente, este secuestro se comprobó con la reducción de las cuentas de linfocitos entre 20 y 30% de la basal, pero también hubo una reconstrucción de los linfocitos tras descontinuar el tratamiento. Esta cohorte fue de voluntarios sanos que tomaron 1.25 miligramos de fingolimod por 8 días y se observó que a los 28 días de la suspensión tuvieron nuevamente el 75% de los valores basales de linfocitos, lo que demuestra la reversibilidad del proceso. Este fármaco ha demostrado ser un tratamiento oral eficaz y seguro a largo plazo para la esclerosis múltiple, particularmente en esclerosis múltiple recurrente remitente, con efecto en la reducción de la progresión de la discapacidad.